¿Pueden silenciarse, por favor? Gracias. Bien. Normalmente, para los ejercicios de movimiento circular y de trabajar con la ecuación horaria de posiciones angulares, lo que se hace es asumir que el origen de coordenadas está en el cero de la circunferencia trigonométrica, básicamente, ¿verdad? En el cero de la circunferencia trigonométrica, y que, así como en trigonometría, todo lo que es antihorario se suele considerar positivo y lo que es horario se considera negativo. Pero eso es una convención. Si ustedes quieren cambiar, mientras indiquen, está todo correcto. Es lo mismo que cuando trabajamos con la gravedad, por ejemplo, y que algunos quieren usar gravedad positiva y otros gravedad negativa. Entonces, por supuesto, que si indican y utilizan bien el sistema de referencia, también les van a salir los resultados. Ahora, el tema del encuentro dentro del movimiento circular les suele generar algunos problemas porque evidentemente que en el movimiento circular los encuentros se producen bajo otras condiciones y no necesariamente a partir de que las posiciones angulares sean la misma. ¿Por qué no tienen por qué ser las mismas las posiciones angulares? Porque, por ejemplo, si un cuerpo se mueve muy pero muy despacio, vamos a suponer que los dos salen de acá y los dos se mueven en sentido antihorario, pero este se mueve muy despacio y este se mueve muy rápido. Entonces, vamos a suponer que él giró 60 grados y en esos 60 grados que él giró, el que se iba más rápido ya hizo 420 grados. Pero 420 grados físicamente es lo mismo que 60 grados, porque una vuelta tiene 360 grados. Entonces, si a 360 grados le sumamos 60 grados, sale 420. Entonces, si bien el más rápido ya hizo más de una vuelta, volvió a cruzarse con él, pero no en la misma posición angular, porque él está en 60 y él está en 420. Entonces, no es que se cumpla esta condición. Lo que sí se cumple es que para encontrarse, la posición angular siempre va a ser con una vuelta o una cantidad de vueltas exactas más. Quiere decir que la posición angular de A va a ser la misma que la de B, pero con una vuelta extra, que normalmente vamos a usar en radianes, así que vamos a considerar 2pi. 2pi que es lo mismo que 360 grados. O sea que 60 grados es pi sobre 3, para que vayan ubicándose. Entonces, si la posición de B, que es el más lento, es pi sobre 3, la posición de A va a ser 2pi más pi sobre 3, que es una vuelta más, pero que físicamente están en el mismo punto. Entonces, esos detalles son los que hacen que sea un poquito más complicado la parte de analizar el encuentro en el movimiento circular, que no precisamente se cumple que las posiciones van a tener que ser iguales. Puede pasar que las posiciones sean iguales. Eso va a depender del problema. Vamos a suponer que este cuerpo, el más lento, salió de acá y el más rápido salió de acá. Entonces yo quiero saber cuándo se encuentren. Él salió de la posición inicial 0, él salió de la posición inicial 90, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Evidentemente que si él es más rápido, en algún momento le va a alcanzar, vamos a suponer que le alcanza por acá. Y en ese caso sí, sus posiciones son iguales y no hay diferencia de vueltas, porque él venía desde atrás y le alcanzó, ¿verdad? Le alcanzó en la misma posición angular. Entonces puede darse que el encuentro ocurra cuando las posiciones son iguales, pero también puede darse que el encuentro ocurra cuando las posiciones le superan en vueltas enteras al otro. Por supuesto que también tenemos como el eje, como tenemos un eje de referencia, podemos asumir que el sentido positivo para la velocidad es el sentido antihorario y para la velocidad en sentido horario es negativa, ¿verdad? Podemos darle ese sentido sin problema. Y
Lo único que tienen que atender, por ejemplo, es que si él se mueve desde el inicio en el sentido negativo, sus posiciones van a ser negativas también, ¿verdad? Entonces, esa parte, ese tema de jugar con la cantidad de vueltas es la que tienen que tener en cuenta para la resolución de los ejercicios de encuentro en el movimiento circular. Incluso podemos jugar con las posiciones iniciales, porque si yo estoy acá, por ejemplo, si yo marco 90 grados, ¿qué me impide a mí poner que él está en 0 grados y él está en menos 90, por ejemplo? Nada. Mi eje de referencia casi llevó el 0 y él en menos 90. Incluso puedo decir que él está en 270, ¿verdad? ¿Por qué en 270? Porque este es 90, este es 180 y este es 270. Pero si yo le pongo en 270 a él, le estoy poniendo detrás a este, porque su posición inicial es 0 y este es 270. Entonces, al jugar yo con las posiciones iniciales, decido quién está delante de quién. Porque para mí ahora mismo, él está detrás, porque está en el inicio. En cambio, él ya tiene 3/4 de vuelta adelantado, ¿verdad? Está adelantado con respecto a este. Pero si pongo 90 este y 0 este, en ese caso él está adelantado 1/4 de vuelta. Entonces, jugar con la posición inicial y con las condiciones de encuentro son lo que hace que en el movimiento circular la parte de encuentro sea un poco más complicada o variable en cuanto a los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar un poco esto que acabamos de ver. Tenemos un ejercicio que dice, dos móviles se mueven con velocidades constantes sobre una circunferencia. El móvil A tiene una frecuencia de 120 revoluciones por minuto. Y el móvil B tiene una frecuencia de 150 revoluciones por minuto. Quiere decir que el más rápido, evidentemente, es el móvil B. El móvil A se encuentra 1/4 de vuelta por detrás de B. Determinar al cabo de cuánto tiempo se producen los dos siguientes encuentros. Y me da un gráfico para ubicarme. Me marca como que A está en el origen de posiciones y que B está 1/4 de vuelta adelante. También me marca el sentido del movimiento y me marca que son positivos, o sea, son antihorarios. Me pide saber cuánto tiempo tarda en producirse los dos siguientes encuentros. Bueno, entonces, voy a escribir las ecuaciones de posiciones para los dos móviles. Para el móvil A, su posición inicial yo puedo asumir 0 grados, ¿verdad? Asumiendo ahí mi origen. Que en realidad tengo que trabajar en radianes, así que ese 0 grados voy a convertir en 0 radianes, ¿verdad? Posición inicial 0, entonces. Velocidad angular es 2pi por frecuencia, pero mi frecuencia voy a pasar a hertz. Entonces primero voy a hacer ese paso de revoluciones por minuto a hertz. Para pasar de revoluciones por minuto, estos son 120 revoluciones que da en un minuto. Entonces, en un segundo va a dar 60 veces menos, ¿verdad? Va a ser 2 Hertz, 2 revoluciones por segundo. Y este que tiene 150 revoluciones por minuto va a dar 2,5 vueltas por segundo. Bueno, ya tengo mis frecuencias. Ahora sí voy a armar las ecuaciones de posiciones. Velocidad angular es 2pi por frecuencia. O sea que va a ser 2pi por 2, va a ser 4pi por tiempo. Para la posición de B ya tiene 1/4 de vuelta adelantado. Ese 1/4 en radianes sería pi sobre 2.
90 grados, pi sobre 2. Entonces tiene una posición inicial de pi sobre 2. Y su frecuencia es de 2,5, entonces va a ser 2pi por 2,5t. Quiere decir que mi ecuación queda pi sobre 2 más 5pi por t. De ahí ya tengo la ecuación de posiciones de A y de B. Bueno, como yo ya analicé que el cuerpo B es el que se mueve más rápido, evidentemente no es A el que le va a alcanzar a B, sino que B le va a alcanzar por detrás a A. Y como B ya está delante, B ya está delante de A, no van a encontrarse cuando las posiciones sean iguales. No va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque B está delante. Entonces, si B es más rápido, le va a alcanzar superándole ya por una vuelta a A. O sea que la primera condición de encuentro, el primer encuentro, ocurre cuando la posición de B supera en una vuelta a la de A. Y a partir de esta condición, que es la que yo analicé, reemplazo las ecuaciones y voy a poder calcular el tiempo sin mayores inconvenientes. Pi sobre 2 más 5pi por t es igual a 4pi por t más 2pi. 4pi por t voy a pasar restando y 5 menos 4 va a ser pi por t. Pi sobre 2 voy a pasar restando también y va a ser 2 menos 1 medio, 3pi sobre 2. De ahí se simplifica pi y me queda que el tiempo es 1,5 segundos. Entonces el primer encuentro ocurre a los 1,5 segundos. Transcurrido ese primer encuentro, el segundo encuentro, ¿cuándo va a ocurrir? Sigue siendo B el que se mueve más rápido, o sea que sigue siendo B el que le va a alcanzar siempre a A por detrás, ¿verdad? Porque una vez que le cruza, ¿verdad? Vuelve a moverse más rápido B y vuelve a alcanzarle, pero por detrás otra vez. Entonces, quiere decir que el segundo encuentro va a ser cuando le supere ya por 2 vueltas. Con 2 vueltas. Una vuelta es 2pi, por supuesto 2 vueltas van a ser 4pi, ¿verdad? Entonces, cuando B le supere por 2 vueltas, se va a volver a encontrar a A. Y de ahí vuelvo a armar la ecuación, solamente que en este caso, en vez de ser 2pi acá, va a ser 4pi. Y me va a quedar que el tiempo es 3,5. 3,5 segundos. Entonces, el primer encuentro ocurre a los 1,5 segundos, el segundo encuentro ocurre a los 3,5, el tercer encuentro, ¿en cuánto tiempo ocurriría? Como el movimiento es constante, ya puedo decir que va a ocurrir cada 2 segundos el encuentro. Entonces, a los 5,5 segundos va a ocurrir el siguiente encuentro, 7,5 el cuarto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si el ejercicio, yo encaré de esta manera, porque el ejercicio me decía que A estaba detrás o que B estaba delante, no me acuerdo exactamente cómo les decía, pero les daba esa situación de que uno estaba delante del otro. Si el ejercicio solamente me daba el gráfico, como les dije, yo podía jugar con la situación de quién iba delante de quién. Por ejemplo, si yo asumía que B estaba detrás, B está en 90 grados, pero A está delante. Entonces, ¿en qué posición inicial le pondría a A? Le puedo poner en 2pi, que es una vuelta entera, ¿verdad? Si este es 0, este también es 2pi, este también es 4pi, este es 6pi, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo a A como posición inicial de 2pi, al ponerle a A con la posición inicial de 2pi, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy llevando adelante a A. Voy a borrar esto, total, ya tienen el video. Al ponerle adelante a A, mi primer encuentro va a ocurrir cuando B le alcance a A, porque ahora sí B está detrás. Al ponerle en 2pi a A, yo le estoy poniendo como que B está detrás de A. ¿Y cuándo le va a alcanzar? Cuando se igualen sus posiciones. Entonces, al hacer esta condición, mi primer encuentro sería cuando las posiciones son iguales. Y van a ver que sale lo mismo. 2pi más 4
pi por t es la posición de A. Y la posición de B era pi sobre 2 más 5 pi por t. 4 pi por t paso restando, me queda pi por t en este miembro. Pi sobre 2 paso restando, me queda 3 medios pi. Se simplifica pi y me queda otra vez 1,5 segundos. Ahora, bajo esta condición, bajo esta situación, considerando esta posición inicial de A, ¿cuándo va a ocurrir el segundo encuentro? En este primer encuentro, B ya le alcanza a A. B se sigue moviendo más rápido. Entonces, el segundo encuentro va a ocurrir cuando B le supere por una vuelta a A. Acá se encontraron. Tienen ya la misma posición angular. El siguiente encuentro va a ser cuando B, que se va más rápido, le supere por una vuelta a A. Eso ya va a depender de ustedes, de cómo consideren y de qué datos les da el problema también. No sé si tienen alguna pregunta. No, brother, fuerte. Está bien. Me gusta tanto. Sí, gracias por nacer. Vamos a hacer uno más. Si quieres, no tengo ya problema. Fíjate, Y Siga el tiempo. el ejercicio dice, ¿a qué hora las manecillas del minutero y del horario forman un ángulo recto entre las 3 y las 4? Entre las 3 y las 4. Bueno, como el ejercicio me pide entre las 3 y las 4, la situación inicial, la situación inicial sería así, a las 3 en punto. Y a las 3 en punto ya es una primera solución, porque a las 3 en punto ya forman un ángulo recto. O sea que mi primera respuesta es a las 3 exactamente. Después podemos entrar en la discusión de si entre las 3 y las 4 le incluye o no al 3. Pero vamos a cerrar la idea en que a las 3 justamente están ya en ángulo recto. Después de eso, el minutero va a empezar a avanzar. Y avanza mucho más rápido que el horario, porque el minutero tiene que girar toda una vuelta en una hora, mientras que el horario tarda 12 horas en girar toda una vuelta. O sea que avanza más despacio el horario. Y el horario va a moverse, pero muy poco. Mientras que el minutero en algún momento va a estar de esta manera, donde nuevamente formen un ángulo recto. Pero con el minutero ya, como ven, delante del horario. O sea que el minutero giró todo esto, mientras que el horario giró esto. Por una cuestión de trabajar con el reloj, vamos a poner nuestro cero en este punto, nuestro cero radiano. Quiere decir que a las 3 en punto sería pi sobre 2 radianes, sería 90 grados, ¿verdad? Un cuarto de circunferencia. Vamos a armar entonces las ecuaciones del minutero y del horario. La ecuación del minutero. El minutero está en 0 radian. Posición inicial 0. Velocidad. Acuérdense que la ecuación es posición inicial más velocidad por tiempo. Esa velocidad angular vamos a hacer como 2pi sobre periodo, donde el periodo del horario es de, podemos trabajar en horas, ¿verdad? Total, no hay problema. Radianes por horas podemos usar, ¿verdad? Para facilitar los números. Entonces, el periodo del minutero va a ser una hora. En cambio, para el horario, la posición inicial, ¿cuánto va a ser? La posición inicial va a ser pi sobre 2. Pi sobre 2. Más su velocidad angular, que va a ser 2pi sobre periodo. ¿Y cuál es el periodo del horario? El periodo del horario son 12 horas.
Los dos estoy trabajando en horas. Fíjense cómo yo acá estoy considerando el sentido positivo en el sentido horario. Y no pasa nada, porque los dos tienen sentido horario, entonces a los dos le considero velocidades positivas. Podría ponerle también negativas, ¿verdad? Una vez, es cuestión de que establezca bien el eje nada más. Bueno, ya tengo la ecuación de los dos movimientos, del minutero y del horario. Ahora, ¿cuál es la condición para que formen un ángulo recto? La condición en este caso, como el minutero tiene que estar acá, esta es la posición del minutero y esta es la posición del horario, es que el minutero sobrepase en 90 grados al horario. O sea que la posición del minutero tiene que ser la posición menos la posición del horario, tiene que ser 90 grados o pi sobre 2. Pueden representar así o pueden decir que el minutero tiene 90 grados más que el horario. Como entiendan mejor la condición. Total, la ecuación es la misma, ¿verdad? Esto es porque pide ángulo recto. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si pedía que coincidan? Si pedía que coincidan el minutero y el horario, sería esta la condición. Si pedía que estén diametralmente opuestos, ¿verdad? O sea, que el minutero esté acá, diametralmente opuesto con el horario, entonces, ¿qué tenía que pasar? Que el minutero tenía que tener 180 grados más, 180 grados que es pi, y radianes. Y eso va a ir cambiando según la condición que les pida el problema. En este caso, el ejercicio les pide que forme ángulo recto, entonces tiene que superar en 90 grados a la posición del horario. Y a partir de ahí, yo puedo reemplazar las ecuaciones. Este es 2pi por t, que es la del minutero. Esto es pi sobre 2 más pi sobre 6 por t. 2 y 12 se simplificó, ¿verdad? Más pi sobre 2 que venía de la condición. Esta es la ecuación del horario. Y esta es la condición, parte de la condición. Entonces tengo 11 sextos pi por t, este pase restando, y pi sobre 2 más pi sobre 2 es pi. Se simplifica y me queda el tiempo que es 6 onceavos. Ese 6 onceavos está en horas. Entonces, para pasar a minutos y segundos, puedo usar la función de la calculadora, que es justamente grados, minutos y segundos. Porque en el sistema sexagesimal, un grado, que puede representar una hora, tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. O sea, sigue la misma estructura que nuestro sistema de tiempo, ¿verdad? Nuestro sistema horario. Entonces, estos serían 32 minutos, 44 segundos aproximadamente. Quiere decir que a partir de las 3 tienen que pasar 32 minutos y 44 segundos. O sea que la siguiente vez que estén en ángulo recto va a ser a las 3 con 32 con 44.